¿ya? Tienen que investigar el método de Victor Meyer, ¿ya? Ambos métodos para la obtención del peso molecular. ¿Listo? Son 3 puntos los que tienen que investigar directamente. El procedimiento, los materiales que se ocupen para ese método y los cálculos que se requieran. ¿Ya? Los cálculos, repito, sin valores. Solamente hago mención a las fórmulas matemáticas que se utilizan. ¿Listo? Por ejemplo, para el cálculo de la masa, utilizo esta ecuación, listo. O utilizo una diferencia de tanto, de un volumen vacío con un volumen lleno. ¿Se entiende, verdad? Solamente quiero las ecuaciones, qué sé yo, lo que vayan a requerir para obtener las diferentes variables que les va a permitir determinar el peso molecular. ¿Ya? Entonces, ese sería para el laboratorio 4. Como les digo, ahorita pasarlo no me va a dar tiempo. ¿Ya? Van a disculpar, pero tampoco quería no pasar clase para no retrasarnos. Si alguien tiene alguna duda, por favor, hágala ahorita, ¿ya? Solamente hacemos el método que nos toca, ¿no? El método Dumas también. No, solo el que les toca. De la A hasta la M es Regnal, de la N hasta la Z es Víctor Meyer. El Duma es el que se hacía en laboratorio conmigo, le digo. Pero como les digo, explicarles el Duma no le va a servir de nada porque son diferentes con estos otros dos métodos, ¿ya? No es que mi método era base para esto, no, nada que ver. Son métodos diferentes, ¿ya? Otra cosa, cuidado estén mandando así con objetivos, como si fuera un laboratorio. No es un laboratorio, fíjense, es solo una investigación, ¿ya? No es un laboratorio, es una investigación que van a hacer. Donde directamente mencionan el procedimiento, ¿ya? Materiales o equipos que requiera ese método y los cálculos que se efectúan. ¿Listo? Cuidado estén mandando con objetivos, fundamentos teóricos, eso no me interesa. ¿Ya? Bien. Ahora, a ver, enseguida les voy a pasar esto que me olvidé. Pasarles antes, pero ahorita recién lo pillé también. Ya, un ratito. Si se van al WhatsApp, ya acabo de mandarles, les voy a explicar así, a lo breve. Ya. No sé quién tiene eso. Ya, ahora sí. Les he pasado esto, ya, que son otros ejercicios de gases ideales y reales. Ya. Les pasé un PDF con los enunciados y les pasé otro con la resolución. ¿Listo? Se puede ver la pantalla, ¿verdad? En el gases reales, si se dan cuenta, teníamos pendientes dos ejercicios del anterior, ¿verdad? Están aquí, ¿ya? Sería el 8 y el 9, ¿ya? Fíjense, una muestra de propeno se encuentra a 212 grados Fahrenheit y 4,05 megapascales. ¿Ya? Nos pedía en qué condiciones de presión y temperatura debe estar una muestra de bromo para estar en estados correspondientes con el propeno. ¿Ya? Para yo llevarlo a estados correspondientes con el propeno, si se fijan en la resolución, era el 8, está aquí. Inciso A. Así está resuelto, ya, los rápidos por si acaso. 8, inciso A, me dice que el propeno y el bromo estén en estados correspondientes, por ende,
tanto sus temperaturas como sus presiones reducidas, ya en los estados reducidos, tienen que ser iguales. ¿Ya? Esto me va a facilitar, ¿para qué? Porque los enunciados, si se fijan, solo me dan datos de condiciones a los que se encuentra el propeno, pero no el bromo. ¿Ya? Pero como yo sé el compuesto que es bromo, yo entonces de tabla puedo sacar lo que son esta parte. De tabla yo saco esto de aquí, que son temperatura y presión crítica para el bromo. ¿Ya? Entonces son datos que yo puedo obtener. Los datos que no tengo, ya por el enunciado y que necesito hallar, son esta parte de aquí. Temperatura y presión. ¿Ya? Entonces, el propeno, si se fijan, a 212 y 4,05 megapascales, ¿ya? Le corresponde una temperatura reducida de 0,97, 88, ¿ya? Y una presión reducida de 1,1359. Para que el bromo, ya, esté en estado correspondiente con el propeno, es decir, que tenga esta misma temperatura y presión reducida, tiene que estar sometido a ¿cuánto? A 596.65 grados Kelvin y a 89.8 atmósferas. ¿Ya? Aquí es simplemente una conversión igual, si quieren, fíjense. El propeno aquí va a estar en la conversión, 39,97 atmósferas sería. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo obtuve estos datos? Simple. Aquí fíjense. Esta es la formulita que me dio. ¿Ya? La presión reducida o la temperatura reducida, cualquiera de las dos variables, ¿ya? Puede ser presión reducida o temperatura reducida, es igual a su presión crítica sobre la presión a la cual se encuentra en el sistema. Es decir, la presión crítica yo la obtengo de tabla, ¿ya? Todas las condiciones críticas yo las saco de tabla, y esta presión es la que me está dando el sistema, o el enunciado, mejor dicho, a la cual se encuentra. ¿Ya? Lo mismo para la temperatura. ¿Ya? Temperatura crítica la saco de tabla y la temperatura va a ser esta que me está dando el enunciado. Perdón, la presión sería esta. Entonces, eso sería para responder el inciso A. ¿Ya? Ahora el inciso B dice, ¿cuál es el factor de compresibilidad de cada uno de estos gases? Calcule el factor acéntrico. Entonces, cuando me pide el factor de compresibilidad y también me menciona lo que es el factor acéntrico, me está haciendo una relación de que yo tengo que determinar el factor de compresibilidad en función al factor acéntrico. ¿Ya? Sé que este tema con el ingeniero no lo vieron, ¿verdad? Por eso es que lo dejé así. Pero para resolver esto, yo les pasé las tablas necesarias. Si se van al WhatsApp, les pasé 2 tablas. En una de esas tablas está lo que son estas dos de aquí, estos valores de acá, de Z, factor de compresibilidad con su estado normal y factor de compresibilidad ya a un parámetro de corrección. O Z, Z elevado a 0, Z elevado a 1, como quieran llamarlo. ¿Ya? Tienen estas dos tablas para estos dos valores, que están en función de la presión reducida y la temperatura reducida. ¿Ya? Estas mismas que ya hemos calculado. ¿Ya? Entonces con esto yo voy a tabla, ¿ya? Y de la tabla directamente saco para el propeno y para el bromo. Si se dan cuenta, como ambos tienen los mismos valores de condiciones reducidas al estar en estados correspondientes, entonces estos valores van a ser los mismos, ¿verdad? ¿Qué va a cambiar aquí? ¿Qué los va a hacer diferente? El factor acéntrico. Este ya es propio de cada gas. ¿Ya? El factor acéntrico que viene representado por la W, si quieren verlo. Este factor acéntrico es simplemente un factor de corrección esférico, en cuanto a la molécula y su esfericidad. Igual es tabulado, o sea, igual como una constante propia de cada gas, viene tabulado, igual que la constante de Van der Waals. ¿Listo?
Entonces, esto, una vez que sacan de tabla estos tres datos, reemplazan en esta ecuación de aquí, la primerita, que está acá, reemplazan en esta ecuación y obtienen el factor acéntrico para cada gas, para el propeno y para el bromo. Que si se fijan, esta parte de aquí, estos dos valores de Z van a ser lo mismo para ambos gases, lo único que va a diferenciarlo es el factor acéntrico. Aquí es más que todo manipulación de tablas, ¿ya? Pura manipulación de tablas. Y las tablas, como les dije, ya se los pasé. Pero si no me equivoco, el ingeniero no entra mucho a factores acéntricos en tema de gases reales, no los ve. Por eso lo dejé así. El que quiera practicar ya sabe, solo es seguir ese paso. Claro que factor acéntrico lo van a ver en otras materias. Vamos a ver eso. Yeah. Luego, a ver qué tenemos. Tenemos el inciso C. Volumen molar de cada uno de estos gases. Yeah. Esta parte de aquí, inciso C. Volumen molar, no sé, creo que les expliqué en el anterior. Es simplemente la relación, ¿ya? En un laboratorio 2, si no me equivoco, les expliqué, ¿verdad? Esta relación. Volumen molar es simplemente el volumen sobre número de mol, ¿ya? Después está en metros cúbicos y esto está en mol. Volumen sobre número de mol. Entonces, yo lo voy a tratar como un gas real, por ende, como yo ya tengo los factores acéntricos, ¿verdad? Que ya calculé en el inciso B, ya tengo el factor acéntrico de cada gas, de la ecuación de estado de gas ideal, pero ahora para gas real, donde estoy tomando en cuenta el factor de compresibilidad, fíjense, aquí ya aparece el Z, voy a despejar lo que es la relación de volumen sobre número de mol, que está de aquí. Esto me va a dar igual a la constante R por la temperatura por el factor de compresibilidad de dicho gas sobre su presión. Entonces aquí es donde van a reemplazar la temperatura y la presión a la que cada gas está sometido, que sería esta parte de aquí. Para el propeno es 373, temperatura y presión es 39,97 atmósferas. Para el bromo es 596 grados Kelvin y 89,8 atmósferas. Eso reemplazaría. Entonces el volumen molar es un cálculo que pueden sacarlo directamente de la ecuación de estado o también la pueden sacar del Van der Waals, ¿ya? Pero aquí como ya tengo yo estos valores, ya tengo temperatura, presión, conozco los números de mol, tengo ya el factor acéntrico, ya diré el factor de compresibilidad, ya lo determiné. Entonces por eso que yo utilicé directamente esta ecuación porque es más fácil, más rápido. También lo podría hallar por Van der Waals, pero para Van der Waals ya tendría que sacar ¿qué? Las constantes A y B, ¿verdad? Tanto para el propeno como para el bromo. ¿Ya? Y en Van der Waals, ya, en la ecuación que ustedes tienen tal vez no está así en forma de volumen molar, pero la ecuación que yo quería colocar al principio sí estaba en función del volumen molar. ¿Ya? Entonces, hay un Van der Waals que está ya más resumido y está en función de esto, lo que es volumen molar. Luego dice, fíjense, inciso D, ¿cuál es el volumen reducido? ¿Ya? Aquí ya es diferente. Aquí me piden volumen reducido. Al igual que presión reducida, temperatura reducida, también hay volumen reducido. Para el volumen reducido, ¿ya? Se utiliza esta ecuación de acá, que es la ecuación de Van der Waals en condiciones reducidas. Entonces yo tengo presión reducida, que ya la conozco, ¿verdad? La tengo en el inciso A, que para ambos gases son lo mismo. Tengo temperatura reducida, que igual es, es lo mismo para ambos gases, que es lo que calculé en el inciso A. Entonces, aplico solve. Esto creo que me olvidé mandarles, ¿verdad? Que creo que lo pedían que se los mande así paso a paso. Uy, ya lo voy a pasar. Aplico solve, como aplico en la pizarra, ¿ya?
para determinar directamente el volumen molar. ¿Ya? O si quieren, también pueden, qué sé yo, llevarlo esto de aquí, esta ecuación, a un sistema más lineal, o pueden despejarlo o tratar de llevarlo, qué sé yo, a un polinomio. ¿Ya? Va a depender de ustedes. Aplican solve, polinomio o lo linealizan la ecuación. Cualquiera de los tres. Solve, como es un examen, es más directo, ¿verdad? No pierdo tiempo. Entonces, este volumen reducido va a ser el mismo para el propeno y para el bromo. ¿Por qué? Porque ambos están sometidos a las mismas condiciones reducidas. Están en estados correspondientes. Ahora el otro. El que quedaba pendiente era el 9, ¿verdad? Por si acaso esto, vayan realizándolo ustedes con datos y todo, ¿ya? Para que en la ayudantía de pizarra yo también voy a venir con mis datos, cuánto me salió, comparamos y ahí vemos si es que hubo algún error o algo por mi parte o por su parte. ¿Ya? Le estoy dando todos los pasos para que usted directamente sea reemplazar, ¿verdad? El 9, fíjense, se desea construir un tanque esférico para almacenar una masa de 280 libras de dióxido de carbono, CO2, que soportará una presión de 45.600 milímetros por mercurio y una temperatura de menos 63 grados centígrados. ¿Ya? Aquí no hay un error, es 45.600 siempre. ¿Ya? Determine el diámetro externo del tanque si tiene 5 centímetros de espesor. Y me da dos condiciones. Inciso A, ¿sí? ¿Me podría aceptar, porfa, de nuevo, es que como estoy en el acto, quería grabar su clase? Por favor. Muchas gracias. Entonces, el primer inciso me pide determine el factor de compresibilidad crítico. ¿Ya? No recuerdo si en el laboratorio 2 se los puse esta fórmula. ¿Ya? Es esta. De la misma ecuación de estado, solo que todas las variables van a estar en condiciones críticas. ¿A qué me voy? Recuerdan, ¿verdad? La ecuación de estado era PB es igual a nRT, pero para gases reales ya aparece lo que es el factor de compresibilidad. Entonces, de esta misma ecuación, simplemente todas las variables ya van a estar en estado crítico, en condiciones críticas. Por ende, el factor de compresibilidad crítico va a ser igual a que, si yo despejo de esta ecuación, tengo presión crítica por volumen crítico sobre número de mol, la constante R por la temperatura crítica. ¿Ya? Como ya les mencioné, todos estos valores de condiciones críticas vienen en tabla. ¿Ya? Simplemente buscan para el compuesto que ustedes quieren, que es el dióxido de carbono. ¿Ya? Buscan para el dióxido de carbono y sacan su presión crítica, su temperatura crítica y el volumen crítico. El número de mol, ¿cómo lo hayan? Si ya les da la masa y ya les dice que es dióxido de carbono, entonces masa sobre su peso molecular y ya tienen número de mol. ¿Ya? Y es reemplazar nomás. ¿Listo? Es solo reemplazar para el inciso A. Ahora el inciso B dice, mediante la ecuación de Van der Waals, que es lo que hemos venido trabajando. ¿Ya? Para Van der Waals lo mismo. ¿Qué tienen que hacer? Como ya saben que es dióxido de carbono, van y buscan la constante A y la constante B, ¿verdad? Para ese gas. Luego reemplazan en la ecuación, ¿ya? Y determinan lo que es el volumen. ¿Ya? Ay, eso me olvidé. Cierto. Aquí les pide determine el diámetro externo, ¿ya? Aquí ya lo tengo, un ratito. Se ve, ¿verdad? Ya.
Fíjense en esta parte. Me pide el volumen y a través del volumen, como yo ya sé que es un tanque esférico, voy a utilizar esta ecuación de aquí, ¿ya? Que es el volumen para una esfera. 4/3 por pi radio al cubo. ¿Para qué? Yo necesito esta parte de aquí, el radio. ¿Ya? El diámetro externo de este tanque, ¿ya? Al contener espesor, fíjense, va a ser igual al dicho espesor más el diámetro interno. Entonces, el diámetro interno se los va a dar este radio de aquí. ¿Ya? El radio que ustedes calculen con el volumen que han determinado. Entonces, en la anterior ecuación, perdón, me equivoqué, no tienen que buscar el Z crítico, es igual, viene en tabla. Tienen que buscar el volumen, ¿ya? Entonces, de la ecuación de estado van a despejar el volumen, no el Z, perdón. ¿Listo? Tienen que despejar el volumen crítico. ¿Ya? El Z crítico también viene tabulado. Si se fijan en el laboratorio 2, en el Excel que les mandé, ahí hay. ¿Listo? Ahí está. Les pasé una tablita con eso. Entonces, hay en el volumen crítico, ¿ya? Determina lo que es el volumen entonces de ese gas. Recuerden que las propiedades de los gases tienen que ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Entonces van a asumir que ese mismo volumen va a ser del tanque. ¿Ya? Una vez con el volumen del tanque, aplican esta ecuación de aquí para hallar el radio. ¿Ya? Hallan el radio, duplican su valor y obtienen el diámetro interno. Le suman el espesor que le da el enunciado, que es este de aquí, y ya obtienen el diámetro externo, que es lo que me pide el enunciado. ¿Bien? Para Van der Waals lo mismo, fíjense. Saco la constante A y B para el dióxido de carbono. ¿Ya? Esta es la ecuación que yo les decía en función al volumen molar. ¿Ya? Ustedes la tienen diferente, ¿verdad? Pero no pasa nada. Ustedes de su ecuación directamente ya les da en volumen, no les da así con sobre número de mol, ¿verdad? Sino ya lo tienen directamente en volumen, calculan el volumen, ¿ya? Sacan el volumen de la ecuación de Van der Waals, reemplazan en la misma ecuación, fíjense, para un tanque esférico, hallan el radio, calculan el diámetro interno, le suman el espesor y ya tienen el diámetro externo. ¿Ya? Que entre estos dos valores tienen que ser aproximados. Tienen que ser dos valores aproximados. No puede haber mucha diferencia utilizando lo que es condiciones críticas y Van der Waals. ¿Ya? No van a ser los mismos, pero sí van a ser aproximados. Ya enviaron todos sus nombres, ¿verdad? Para la lista. Disculpe, ¿a dónde hay que enviar el nombre? No sé. Al chat. ¿Del grupo o por aquí, por el Zoom? Era por el Zoom. No sé, ya copié, pero a ver. Ya. Como les digo, van a disculpar, estoy ahorita corto de tiempo, tengo que volar. Ya les pasé los dos documentos, uno con supuestamente, uno con con el enunciado, otro con la parte resuelta. ¿Ya? Practiquen, vayan tratando de resolver los dos últimos que quedamos pendientes, que están ahí paso a paso. Solo es reemplazar, como les digo. ¿Ya? Las tablas también las he pasado. La tabla para condiciones críticas está en el Excel del laboratorio 2. Las otras tablas para factor excéntrico y las otras dos Z también las he pasado al grupo de WhatsApp del laboratorio. O sea, tienen todo. Calculen los resultados, ¿ya? De esos dos últimos ejercicios, aunque sea. Ya conmigo lo vamos a comparar el día sábado. Solo directo a comparar. ¿Ya? Y entramos a termodinámica. Bueno, espero que... Disculpa,
No dijiste que nos podrías enviar los exámenes o modelos de exámenes, disculpa, si tenías, por No, para el favor. examen no tengo, solo tengo del final. Primer parcial no. De gases no tengo. Pero estos ejercicios son los mismos que a mí me Gracias. preguntan, te digo. Estos ejercicios son los que a mí me preguntan en mi examen de auxiliar, que también me lo tomó Cuellar. Así que tan distinto no puede ser, ¿verdad? Bueno, está bien, muchas gracias. Pero si se fijan, ya les he pasado. Ahorita. ¿Alguna duda con su tarea de laboratorio 4? La primera partecita lo puedes decir, es que pasa que yo entré 8 minutos después de que comienza. Ya. ¿Cómo era de la A a la N? Método de Regnault. Está incluso ahí especificado. ¿Ya? Y de la N a la Z el método de Víctor Meyer. Ahora, les decía que no quiero que me manden objetivos, fundamentos teóricos, como si fuera un laboratorio. No es un laboratorio, es una investigación. ¿Listo? Donde directamente tienen que hacer mención al laboratorio, al procedimiento, diré, al procedimiento, a los materiales o equipos que se utilicen para ese método y a los cálculos que se llegaran a efectuar. ¿Ya? No necesito que reemplacen datos, se imaginen datos, coloquen datos, no. Solo directamente ecuaciones, fórmulas, lo que sea que se vayan a utilizar. Ya, gracias. Cuidado que me, ya, cuidado que me estén asumiendo para un gas, no sé.